En el año 70, el general romano Tito tomó Jerusalén tras meses de asedio. El segundo templo fue arrasado y la derrota quedó grabada en monedas con la inscripción Judea Capta. Roma castigaba una rebelión, pero inauguraba una imagen persistente, la del judío como pueblo insumiso frente al orden imperial. Con el tiempo, el juicio dejó de ser militar y se volvió teológico. En la cristiandad medieval, predicadores como Juan Crisóstomo fijaron la acusación de deicidio, y durante la peste negra de 1349, miles fueron ejecutados en ciudades del Rin bajo cargos de envenenar pozos. La sospecha se integró en leyes, sermones y costumbres. En el siglo XX, esa tradición encontró un Estado dispuesto a convertirla en doctrina biológica. El Tercer Reich de Adolf Hitler redefinió al judío no por su fe, sino por su ascendencia. Las leyes de Nuremberg de 1935 lo tradujeron en estatuto jurídico. En 1942, la Conferencia de Wannsee coordinó la deportación de 11 millones de personas desde toda Europa. En Auschwitz-Birkenau, ingenieros, médicos y burócratas integraron el asesinato en la administración ordinaria. Este documental investiga el odio milenario contra los judíos y su evolución histórica. Las tensiones entre los judíos y romanos y el auge del cristianismo. Durante muchos siglos, el pueblo judío habitó la región de Judea, un territorio que buena parte de la tradición considera sagrado. Hacia finales del siglo II a.C., este espacio se convirtió en un punto delicado del tablero geopolítico. Primero quedó bajo la órbita del Imperio Seleucida y más tarde, con la expansión de Roma hacia el este, pasó a estar sometido a la autoridad de la República Romana y luego del Imperio. Desde el comienzo, el vínculo entre las comunidades judías y el poder romano estuvo atravesado por una tensión profunda, que no se explicaba solo por razones políticas, sino también por choques culturales y espirituales. El judaísmo era una fe monoteísta que rendía culto absoluto a un único Dios. Ese principio contrastaba de manera frontal con el politeísmo romano, que alentaba la veneración de un panteón de deidades, así como el culto al emperador como figura cuasi divina. Roma solía mostrarse pragmática y relativamente tolerante con los cultos locales, siempre que no pusieran en cuestión la autoridad imperial ni alteraran la administración del territorio. Sin embargo, el caso judío resultó diferente. No se trataba únicamente de un sistema religioso, sino de una concepción integral del mundo que ordenaba la vida política, ética y social de la comunidad. Las fricciones se intensificaron cuando, en el año 6 después de Cristo, Judea fue transformada en provincia romana tras el declive de la dinastía Asmonea. La figura de Herodes el Grande, rey cliente de Roma, ya había generado fuertes controversias dentro de la sociedad judía, pero con su muerte y la llegada del gobierno directo mediante un prefecto romano, se encadenaron nuevas provocaciones. La presión fiscal, la exhibición de símbolos romanos en Jerusalén y la corrupción de algunos funcionarios alimentaron el resentimiento local. En este escenario comenzaron a multiplicarse los movimientos de corte mesiánico dentro del judaísmo. La figura del Mesías, un liberador prometido por la tradición, se convirtió en un emblema de esperanza y resistencia frente al dominio romano. Uno de los episodios más conocidos dentro de este contexto fue el de Jesús de Nazaret, cuya crucifixión, ordenada por el prefecto Poncio Pilato, debe entenderse tanto en el marco de los conflictos internos entre distintos grupos judíos como en la lógica romana de preservar el orden. A partir del año 66 después de Cristo, la resistencia adquirió un carácter abiertamente armado con el estallido de la Primera Guerra Judeo-Romana. Fue una gran insurrección impulsada por el hartazgo ante los abusos de los procuradores romanos, pero también por una convicción religiosa creciente de que era posible expulsar al ocupante. En un primer momento, los rebeldes lograron tomar Jerusalén, y por un tiempo dio la impresión de que Roma podía perder el control. Sin embargo, en el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, emprendió una campaña militar devastadora que culminó con la reconquista de la ciudad y la destrucción del Segundo Templo. La caída del templo marcó un quiebre político y espiritual. El santuario de Jerusalén era el centro simbólico y ritual del judaísmo. Su aniquilación no implicó solo una pérdida material colosal, sino una herida profunda para la identidad colectiva. El corazón del mundo judío quedaba reducido a cenizas. Muchos interpretaron este hecho como una humillación total. Miles de personas fueron masacradas y otras tantas vendidas como esclavas. Las monedas emitidas por Roma tras la victoria mostraban la leyenda Judea Capta, Judea conquistada, junto a la imagen de una mujer judía encadenada, un mensaje de dominación dirigido tanto a los vencidos como al resto del imperio.
No obstante, la historia no terminó con esa guerra. Unos decenios más tarde, entre los años 132 y 135 después de Cristo, estalló una segunda gran insurrección, la rebelión de Bar Kokhba. Esta vez, la población judía se agrupó en torno a Simón Bar Kokhba, a quien muchos identificaron como el Mesías esperado. Al comienzo, la revuelta obtuvo éxitos significativos e incluso se acuñaron monedas propias, signo de una autonomía soñada. Pero otra vez, el poderío militar romano se impuso con una violencia implacable. El emperador Adriano, cansado de los constantes levantamientos en Judea, decidió aplicar un castigo ejemplar. Jerusalén fue reconstruida como una ciudad de carácter plenamente romano y rebautizada como Aelia Capitolina. A los judíos se les prohibió la entrada bajo pena de muerte. Además, el nombre de la provincia de Judea fue reemplazado por el de Siria-Palestina, en un intento deliberado de borrar la asociación entre el territorio y la identidad judía. Las rebeliones y su brutal represión tuvieron efectos devastadores. Decenas de miles de judíos fueron asesinados, expulsados o vendidos como esclavos y dispersados por diferentes regiones del imperio. La diáspora judía se consolidó como una realidad irreversible, con comunidades extendiéndose por Asia Menor, el norte de África y buena parte de Europa. Desde entonces, el judaísmo dejó de estar vinculado a un centro geográfico único y pasó a sostenerse en la fuerza de los textos sagrados, los rituales y las redes comunitarias. A partir de estos acontecimientos, la relación entre las autoridades romanas y el pueblo judío quedó marcada por la desconfianza, el castigo recurrente y la sospecha permanente. Roma gobernó a numerosos pueblos sometidos durante siglos, pero la actitud hacia los judíos asumió un tono particular. No eran vistos solo como una población que en ocasiones desafiaba al ejército imperial, sino como un grupo que se resistía de forma casi obstinada a integrarse a la cultura dominante. En una sociedad que valoraba la asimilación, el culto público al emperador y la adhesión a las costumbres romanas, la persistencia del judaísmo pasó a percibirse como un elemento desestabilizador. El período comprendido entre los siglos I y II dejó una huella honda en la memoria colectiva. La figura del judío rebelde, separatista, enemigo del orden imperial, empezó a fijarse como un arquetipo dentro del imaginario occidental. Aunque la hostilidad romana respondía en gran medida a conflictos concretos, políticos y religiosos, con el tiempo se transformó en una mirada cultural más amplia, sostenida por juicios negativos que perduraban aún en ausencia de rebeliones. Todavía no se puede hablar en este contexto de antisemitismo en el sentido moderno del término. Sin embargo, los cimientos de esa forma de hostilidad ya estaban colocados. La idea de que el pueblo judío era intrínsecamente distinto, difícil de gobernar, renuente a integrarse al orden establecido y por ello, legítimo objeto de sospecha o castigo, empezó a consolidarse en estos años. Se trataba del inicio de una narrativa que, con matices y transformaciones, atravesaría los siglos y terminaría alcanzando dimensiones trágicas mucho tiempo después. Tras la destrucción del Segundo Templo y la expulsión masiva del pueblo judío de Jerusalén, el Imperio Romano entró en una fase de relativa estabilidad territorial. Pero mientras las fronteras parecían firmes, el paisaje espiritual empezaba a cambiar. A lo largo del siglo I y comienzos del segundo, una nueva fe nacida precisamente en el seno del judaísmo comenzó a expandirse de manera discreta pero constante: el cristianismo. En su origen, el cristianismo fue un movimiento mesiánico judío. Sus primeros seguidores eran judíos que consideraban a Jesús de Nazaret como el Mesías anunciado por las escrituras hebreas. Durante varias décadas la frontera entre judaísmo y cristianismo resultó difusa. Compartían textos, prácticas y una misma matriz cultural. En distintas sinagogas del mundo romano convivían grupos que aún no percibían claramente una ruptura definitiva entre ambas identidades. Con el paso del tiempo, esa convivencia comenzó a resquebrajarse. Una de las causas decisivas fue la opción de muchos cristianos de abrir el mensaje de Jesús a los gentiles, es decir, a los no judíos. Esta decisión implicó flexibilizar o abandonar prácticas centrales de la ley judía, como la circuncisión, las normas alimentarias o la observancia estricta del Sabbat. Para amplios sectores del judaísmo, aquello equivalía a deformar la tradición. El apóstol Pablo desempeñó un papel clave en este proceso. Formado como judío fariseo, se dedicó sin embargo a predicar entre los gentiles y sostuvo que la salvación no dependía del cumplimiento de la ley mosaica, sino de la fe en Cristo. Esa visión universalista chocaba con una identidad judía basada en un pacto particular con Dios, sostenido en mandamientos concretos. Lo que empezó como un debate doctrinal fue volviéndose una disputa más áspera.
En algunos escritos del Nuevo Testamento redactados décadas después de la muerte de Jesús, se refleja esa tensión. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, los judíos aparecen retratados con frecuencia como opositores de Jesús e incluso asociados a su muerte. Esta representación, nacida de un conflicto interno entre grupos, terminaría convirtiéndose siglos más tarde en uno de los pilares ideológicos del antisemitismo cristiano. Al mismo tiempo, las autoridades romanas observaban con recelo tanto al judaísmo como al cristianismo. Desde su punto de vista, ambas religiones eran exclusivistas, poco inclinadas a integrarse en el universo de cultos del imperio y potencialmente desestabilizadoras. Sin embargo, el cristianismo fue ganando terreno, sobre todo entre los sectores más humildes, esclavos y mujeres. Su mensaje de salvación universal, la promesa de vida eterna y la idea de una dignidad igualitaria ante Dios ofrecían consuelo en una sociedad atravesada por la desigualdad y la sensación de decadencia. La gran inflexión llegó en el siglo IV, con el ascenso de Constantino. Según la tradición, antes de la batalla del Puente Milvio, tuvo una visión de signo cristiano que interpretó como señal divina. Tras su victoria, favoreció abiertamente a los cristianos y en el año 313 promulgó el Edicto de Milán, que les garantizó libertad de culto. Pocas décadas después, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, relegando a los cultos tradicionales. Ese cambio transformó por completo el mapa espiritual de Europa. De minoría perseguida, los cristianos se convirtieron en grupo dominante, y en ese proceso, la Iglesia, ahora respaldada por el poder político, comenzó a definir su identidad frente a quienes consideraba externos, los judíos, que hasta entonces habían sido un adversario religioso en plano más o menos horizontal, quedaron reducidos a una minoría señalada y frágil en un entorno que ya no los entendía. En ese nuevo marco se consolidó la idea de que el pueblo judío era deicida, responsable de la muerte de Jesús. Aunque históricamente la ejecución fue una decisión del poder romano, esta acusación se sostuvo con fuerza a lo largo de los siglos. Se articuló una lectura teológica según la cual la destrucción del Segundo Templo y la dispersión del pueblo judío eran castigos de Dios por no haber reconocido al Mesías. Los llamados padres de la Iglesia desarrollaron discursos que combinaban dos elementos. Por un lado, la idea de que los judíos debían seguir existiendo como prueba visible del castigo divino. Por otro, una fuerte desvalorización de sus creencias y prácticas. Juan Crisóstomo, por ejemplo, en sus sermones pronunció expresiones muy duras contra las comunidades judías, retratándolas como indignas de consideración y asociadas a la infamia. Aunque esas palabras respondían a polémicas concretas de su tiempo, sus ecos se prolongaron durante siglos. En lugar de presentarlos como un pueblo depositario de una tradición antigua, la Iglesia fue situando a los judíos en un lugar de inferioridad moral y religiosa. A medida que el cristianismo se consolidaba como cultura dominante en Europa, esos juicios se filtraron en la vida cotidiana. Los judíos eran tolerados, pero rara vez aceptados en pie de igualdad. Su presencia se permitía, aunque sometida a condiciones especiales. Impuestos específicos, obligación de residir en barrios separados, uso de prendas distintivas. A menudo se les impedía participar en la vida pública o desempeñar cargos de relevancia. Pese a estas restricciones, muchas comunidades judías lograron sostenerse, desarrollarse y adaptarse. Preservaron su lengua, sus textos sagrados, sus festividades y ciclos rituales. La existencia en la diáspora combinó durante siglos una resistencia silenciosa con una vulnerabilidad permanente. Las familias vivían sabiendo que el clima podía variar de repente, un rumor infundado, una acusación de blasfemia o un cambio de rey bastaba para poner en peligro su seguridad. La persecución en Constantinopla y la huida hacia Europa del Este. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el año 476, la historia del antisemitismo no se detuvo, simplemente adoptó nuevas formas. Mientras Europa occidental se fragmentaba en una constelación de reinos germánicos, el Imperio Romano de Oriente consolidó su autoridad en torno a Constantinopla. Bajo la bandera del cristianismo ortodoxo, ese estado heredó muchos de los prejuicios antiguos contra los judíos y los convirtió, poco a poco, en un sistema de discriminación estable, legitimado tanto por la Iglesia como por el poder imperial. Constantinopla surgió como una capital deslumbrante. Fundada por Constantino sobre la vieja Bizancio, fue concebida como la nueva Roma, centro político, religioso y cultural de un imperio que sobreviviría casi 1000 años. Sin embargo, tras su brillo arquitectónico y su sofisticación intelectual, también funcionó como laboratorio de una política religiosa excluyente.
La Iglesia Ortodoxa Oriental, en alianza con los emperadores, empezó a definir qué significaba pertenecer a la comunidad cristiana y quién quedaba fuera. En ese proceso, las comunidades judías se fueron convirtiendo en el otro interno por excelencia. Desde los primeros siglos, los emperadores bizantinos comenzaron a emitir edictos que recortaban los derechos de los judíos. Uno de los más influyentes fue el promulgado por Teodosio II, en el siglo V. Bajo su mandato, se prohibió a los judíos construir nuevas sinagogas y, en muchos casos, reparar las existentes. Se les negó el acceso a cargos públicos, se les vetó la posibilidad de enseñar a cristianos y se persiguió con especial dureza cualquier intento de conversión al judaísmo. Estas disposiciones no aparecieron de la nada, eran el resultado de una presión constante del episcopado, que ya veía a los judíos no solo como herederos de una fe antigua, sino como enemigos de la verdadera religión. Para entonces, el discurso teológico se había asentado en un esquema que se repetirá durante siglos. Los judíos eran considerados culpables eternos de la muerte de Cristo. Su permanencia dentro de la sociedad cristiana debía interpretarse como prueba viviente de su maldición. La doctrina dominante sostenía que no había que exterminarlos, pero sí mantenerlos en un estado de humillación, subordinación y descrédito. Esta lógica permitía una coexistencia forzada, en la que los judíos eran necesarios como símbolo, pero nunca aceptados como iguales, y servía además para justificar legalmente su marginación. Un ejemplo especialmente revelador de este clima se encuentra en las homilías de Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla a finales del siglo IV. Sus sermones, muy influyentes en el mundo cristiano, describían a los judíos como asesinos de Cristo y los asociaban con la maldad y lo demoníaco. Su intención inmediata era impedir que los cristianos participaran de fiestas judías o se acercaran a sus comunidades, algo que sucedía con más frecuencia de la que deseaba el clero. Pero al hacerlo, Crisóstomo contribuyó a fijar en la conciencia colectiva una imagen profundamente deshumanizada de los judíos, que sobreviviría mucho después de su muerte. Con el tiempo, la presión del clero sobre el poder político se intensificó. Los obispos dejaron de ser figuras puramente espirituales y se transformaron en actores de poder territorial. Administraban recursos, influían en las leyes, controlaban milicias locales. En ese contexto, no pocas veces impulsaron directamente medidas contra las comunidades judías. Bajo el ideal de proteger la pureza de la fe, se justificaban agresiones físicas, saqueos de sinagogas, confiscaciones y campañas de conversión masiva. Durante el reinado de Justiniano I, en el siglo VI, esta tendencia alcanzó un nuevo punto de dureza. Mientras él ordenaba compilar el Corpus Iuris Civilis, también aprobaba normas que restringían con fuerza la vida judía, limitó la lectura de la Torá en hebreo, favoreciendo el griego, cerró escuelas rabínicas y facilitó acciones violentas contra sinagogas en ciudades como Antioquía. La figura del emperador bizantino combinaba autoridad política y función religiosa. Era visto como representante de Dios en la tierra y defensor de la ortodoxia. Eso significaba que sus decisiones en materia de fe se percibían como expresión de la voluntad divina. Para los judíos, la consecuencia era clara. Vivían en un sistema que, desde su base, no los consideraba ciudadanos de pleno derecho, sino tolerados bajo condiciones muy estrictas. El problema se agravó con el fenómeno de las conversiones forzadas. Aunque el cristianismo, en teoría, defendía la libre aceptación de la fe, en la práctica muchos judíos se vieron obligados a bautizarse para conservar bienes, evitar exilios o salvar la vida. Incluso entonces, la sospecha no desaparecía. A los conversos se los vigilaba, se dudaba de su lealtad y con frecuencia se los seguía identificando como judeoconversos, marcando una diferencia permanente. Al margen de las leyes, las tensiones sociales eran constantes. La ortodoxia cristiana fomentaba una visión de unidad espiritual en la que todo lo que escapaba al marco doctrinal era considerado peligroso. En un ambiente así, los judíos funcionaban fácilmente como chivos expiatorios. Crisis económicas, epidemias, hambrunas o derrotas militares podían desembocar en estallidos de violencia contra sus barrios, linchamientos, incendios de viviendas, saqueos. Esos episodios eran pocas veces castigados con severidad. A menudo, las autoridades locales los minimizaban y algunos clérigos los justificaban abiertamente como respuesta natural ante quienes se negaban a aceptar la fe verdadera. A pesar de este escenario adverso, las comunidades judías no desaparecieron. En ciudades como Tesalónica, Esmirna o Alejandría, supieron desarrollar redes comerciales, mantener espacios de estudio y preservar sus prácticas religiosas.
El judaísmo bajo dominio bizantino adoptó rasgos propios, incorporó el uso del griego en la vida cotidiana, dialogó con un entorno plagado de símbolos cristianos y debió reconfigurar su organización comunitaria para sobrevivir en la periferia legal. Sin embargo, esa capacidad de adaptación nunca eliminó el peso de la desigualdad. Las restricciones económicas, la vulnerabilidad jurídica y el riesgo permanente de violencia continuaban marcando la existencia cotidiana. Es importante subrayar que este antisemitismo no era aún racial en el sentido moderno. No se basaba en conceptos biológicos de raza, sino en una condena religiosa. El odio se dirigía a la fe judía, a sus ritos, a su supuesta ceguera espiritual. Pero sus efectos eran muy concretos: exclusión, empobrecimiento, expulsiones periódicas y una sensación constante de inseguridad. El mensaje implícito era que el judío podía vivir entre cristianos siempre y cuando aceptara una posición subordinada y recordara que su lugar era el de un testigo del error. Este patrón no fue exclusivo del mundo bizantino. Con matices, se replicó también en Occidente, donde el catolicismo latino siguió un camino similar de teologización del desprecio. En ambos casos, la figura del obispo actuó como mediador entre la doctrina y la vida social. Sus sermones y decisiones pastorales daban tono a las actitudes de las comunidades locales. En el Oriente cristiano, el antisemitismo fue persistente, aunque relativamente regulado. Rara vez se promovía el exterminio abierto, pero sí una erosión sistemática de la vida judía, destinada a mantenerla débil y dependiente. El Imperio bizantino perduró hasta la caída de Constantinopla en 1453. Su legado incluye logros notables en arte, derecho y teología, pero también una tradición jurídica y doctrinal que institucionalizó el desprecio hacia los judíos. Entre los siglos VI y X, los caminos de la diáspora se multiplicaron. Una parte importante de los judíos que vivían en Oriente se asentó en ciudades con tradición de relativa tolerancia, como Bagdad, Damasco o Isfahán. Bajo dominio musulmán, la convivencia no fue idílica ni exenta de tensiones, pero en muchos aspectos resultó menos asfixiante que la que habían soportado bajo el Imperio cristiano de Oriente. El Islam, en su marco jurídico, reconocía a judíos y cristianos como gente del libro, es decir, seguidores de una religión revelada. Se les asignaba un estatus subordinado, el de dhimmi, que implicaba impuestos especiales y limitaciones, pero también el derecho a mantener su culto, regirse por sus normas internas y organizarse en comunidades relativamente autónomas. Esa franja de protección permitió el surgimiento de grandes centros de estudio, como las academias talmúdicas de Sura y Pumbedita, y la obra de figuras como Saadia Gaón, o más tarde, Maimónides, que dejaron una huella decisiva en la filosofía, el derecho y las ciencias. Al mismo tiempo, al otro lado del Mediterráneo, la península ibérica comenzaba a convertirse en un polo fundamental de atracción para la diáspora. En el sur, bajo dominio musulmán, Al-Ándalus ofreció durante varios siglos un espacio de integración singular. En ese entorno, los judíos se incorporaron a la vida cultural, económica y científica. Trabajaron como médicos, traductores, astrónomos, comerciantes, consejeros de corte. Participaron en la transmisión al mundo latino de textos griegos y árabes. Esa etapa, conocida como la Edad de Oro del judaísmo sefardí, fue una excepción luminosa en una trayectoria casi siempre marcada por la expulsión y la sospecha. Sin embargo, el destino numéricamente más relevante de esta nueva dispersión fue Europa del Este. En las regiones que hoy identificamos como Ucrania, Polonia, Lituania o Bielorrusia, comenzaron a establecerse oleadas de judíos expulsados, presionados o marginados en otros territorios. Parte de la explicación estaba en que estas tierras contaban con estructuras políticas menos consolidadas y en que muchos señores feudales vieron en los judíos una oportunidad para dinamizar el comercio, organizar la recaudación de tributos y administrar sus dominios. Se los invitaba a instalarse, se les concedían ciertos privilegios económicos y a cambio se esperaba que facilitaran el flujo de dinero y mercancías. En este marco se fue formando la identidad de los judíos askenazíes, nombre que recibirían quienes se afianzaron en el este europeo. Su lengua cotidiana, el yiddish, mezclaba elementos del alemán con hebreo y lenguas eslavas. Sus formas de organización comunitaria, sus escuelas rabínicas, sus ritos familiares y sus festividades adquirieron un perfil propio. Muchos vivían en shtetl, pequeñas poblaciones o barrios judíos, donde la vida giraba en torno a la sinagoga, la casa de baños ritual y el mercado. La comunidad ofrecía contención y continuidad, pero no los preservaba por completo del entorno hostil. Si bien en una primera etapa muchos fueron bienvenidos,
su función como arrendatarios de tierras, recaudadores de impuestos o intermediarios entre la nobleza y el campesinado generó recelos profundos. En tiempos de malas cosechas, hambrunas o rebeliones, la ira popular se canalizaba con frecuencia contra ellos. Los pogromos comenzaron a repetirse, dejando muertos, casas saqueadas y comunidades deshechas. Mientras esto sucedía en el este, en la Europa occidental los judíos vivían una situación ambigua. Eran necesarios y al mismo tiempo rechazados. Las ciudades medievales en expansión requerían comerciantes, prestamistas, personas alfabetizadas capaces de llevar registros. En ese terreno, muchos judíos ocuparon un lugar clave, pero la Iglesia Católica mantuvo un discurso hostil hacia el judaísmo y numerosos obispos y predicadores difundieron leyendas sobre supuestos crímenes rituales, profanación de hostias o complots ocultos. Ese clima alimentó una desconfianza que podía transformarse en violencia con facilidad. En Francia, por ejemplo, algunos monarcas otorgaron cartas de protección que permitían a los judíos residir en determinadas ciudades a cambio de impuestos especiales y servicios financieros. Aquellas garantías, sin embargo, eran frágiles. Bastaba un cambio de humor en la corte, una crisis económica o una disputa política para que se revocaran. Bajo el reinado de Felipe Augusto, en 1182, los judíos fueron expulsados de París y sus propiedades confiscadas. Décadas más tarde se les permitiría volver, para luego volver a ser expulsados. Este patrón se repetiría en distintos reinos de la Europa cristiana. A pesar de ese vaivén, comunidades judías importantes echaron raíces en ciudades como Narbona, Marsella o Burdeos, donde la presencia judía se remontaba incluso a época romana. Allí la vida cultural encontró espacios para florecer parcialmente. Se escribieron comentarios bíblicos, se practicó la medicina, se desarrollaron redes comerciales que conectaban el Mediterráneo con el norte de Europa. Pero esa vitalidad convivía siempre con la posibilidad de un giro abrupto. Las competencias económicas, la falta de comprensión de su cultura y los prejuicios religiosos hacían que el vecino judío pudiera pasar de un día al otro de socio necesario a sospechoso peligroso. En este periodo también apareció con fuerza una de las formas más siniestras del antisemitismo medieval: los libelos de sangre. Se trataba de acusaciones falsas que sostenían que los judíos secuestraban y asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales. Sin ningún sustento real, estos relatos fueron repetidos en crónicas, sermones y cantos populares. Cada historia encendía el miedo y el odio, y muchas veces terminaba en masacres, torturas y ejecuciones sumarias. Una acusación aislada podía bastar para que un pueblo entero se volviera contra sus vecinos judíos, incendiando casas, destruyendo sinagogas y obligando a los sobrevivientes a huir con lo mínimo indispensable. La consecuencia fue una nueva ronda de dispersión. Familias que habían vivido durante generaciones en una misma ciudad se veían obligadas a emprender el camino del exilio. Cruzaban fronteras con sus libros envueltos en telas, con objetos rituales escondidos, con documentos de identidad que pronto perderían valor. La historia se repetía: encontrar un lugar donde establecerse, levantar sinagogas, escuelas, cementerios, construir una vida relativamente estable, verla arrasada en cuestión de días por una revuelta, un decreto real o un sermón incendiario. Y sin embargo, a través de estas rupturas constantes, el legado cultural judío en Europa del Este, en la Francia medieval, en Al-Ándalus y en el Medio Oriente dejó huellas profundas. Aportaron al desarrollo económico de muchas regiones, participaron en debates intelectuales, mantuvieron viva una tradición religiosa milenaria. Su música klezmer en los shtetl, la poesía hebrea en la España musulmana, la filosofía judía escrita en árabe en el norte de África, los responsas rabínicos enviados de una ciudad a otra, todo formaba parte de una red que unía comunidades dispersas. Cada expulsión abría un nuevo capítulo en esa red. Libros redactados en la península ibérica aparecían luego en manos de estudiantes en Constantinopla o Fez. Melodías nacidas en el Magreb eran cantadas siglos después en sinagogas de Europa central. Familias obligadas a abandonar Francia se reencontraban con parientes en Praga, Cracovia o Vilna. Lo que mantenía unido a este pueblo no era un territorio ni un poder militar, sino la memoria compartida, la transmisión de historias, leyes y canciones de padres a hijos, la capacidad de adaptarse sin perder el núcleo de su identidad. La disputa por Jerusalén entre árabes, judíos y católicos y el antisemitismo durante las plagas.
A finales del siglo XI, Europa atravesaba una efervescencia espiritual y política que desembocó en una de las etapas más sangrientas para el pueblo judío, las Cruzadas, lo que en los discursos oficiales se presentó como una empresa sagrada para liberar los lugares santos del cristianismo del control musulmán. Se convirtió también en una sucesión de matanzas contra comunidades judías, tanto en Europa como en Medio Oriente. La cruz, símbolo de redención, se transformó en bandera para justificar la violencia. El punto de partida fue el llamado del Papa Urbano II en 1095, durante el Concilio de Clermont. En un contexto de tensión creciente entre el cristianismo occidental y oriental, y con la expansión musulmana en Tierra Santa vista como una amenaza, el pontífice convocó a los cristianos de Europa a empuñar las armas y marchar hacia Jerusalén en una peregrinación armada. A quienes se sumaran, les prometió indulgencia total de los pecados. La idea de salvar el alma y ganar el cielo a través de la guerra generó un entusiasmo enorme. Multitudes de nobles, campesinos y soldados se organizaron para partir al este. Pero antes de llegar a su objetivo, ya habían convertido el camino en un río de sangre judía. En las regiones del Rin, las primeras oleadas de cruzados descargaron su furia sobre las comunidades judías locales. Miles de personas fueron asesinadas, despojadas de sus bienes o forzadas a bautizarse. Se trató de una de las primeras masacres antijudías organizadas en Europa occidental. Las razones que se invocaban eran de carácter religioso. Se presentaba a los judíos como enemigos de Cristo, indignos de vivir entre cristianos. Pero detrás de los sermones se escondían también intereses económicos. Muchos cruzados estaban endeudados con prestamistas judíos, y eliminar a sus acreedores, destruir registros y saquear casas se volvió un modo de financiar la expedición santa. En Maguncia, por ejemplo, cerca de 1000 judíos fueron asesinados en pocos días de mayo de 1096. Algunas autoridades eclesiásticas intentaron, sin demasiado éxito, frenar la violencia. La combinación de fanatismo, hambre y deudas era más fuerte que cualquier llamado a la moderación. Las crónicas cristianas de la época solían relatar estas matanzas con un tono de aprobación, como si se tratara de una purificación necesaria. En cambio, los relatos judíos, como la Crónica de los Justos de Worms, muestran el horror desde dentro. Narran escenas de familias que eligieron el suicidio colectivo antes que la conversión forzada. Padres que mataban a sus hijos para evitarles la humillación. Madres que se arrojaban al fuego abrazadas a sus bebés. La fidelidad a la propia fe, incluso ante la certeza de la muerte, se convirtió en la última forma de resistencia posible. En esas páginas, la cruzada no aparece como una gesta heroica, sino como una catástrofe. Cuando por fin los cruzados llegaron a Tierra Santa, la violencia no disminuyó. En 1099, tras el asalto a Jerusalén, el ejército cristiano llevó a cabo una matanza indiscriminada contra la población musulmana y judía. Se calcula que la comunidad judía de la ciudad fue prácticamente aniquilada en cuestión de días. Muchas personas fueron encerradas en sinagogas que luego fueron incendiadas. No hubo distinción de edad ni género. Rabinos, comerciantes, artesanos, ancianos y niños fueron tratados por igual como enemigos a eliminar. El objetivo no era solo tomar el control político de la ciudad, sino purificarla de quienes eran vistos como infieles. La conquista de Jerusalén inauguró una nueva etapa en la historia de la ciudad. Centro espiritual del judaísmo desde tiempos bíblicos, se convirtió ahora en trofeo militar de la cristiandad latina. Los musulmanes, que habían gobernado la ciudad desde el siglo VII, fueron expulsados o masacrados. Los judíos, que durante siglos habían vivido bajo dominio islámico con ciertos márgenes de tolerancia, desaparecieron casi por completo del paisaje urbano. Jerusalén fue reconfigurada como una ciudad cristiana. Sus sinagogas fueron destruidas o transformadas en iglesias y los cementerios judíos profanados. Durante casi un siglo, el reino de Jerusalén fue presentado en Europa como prueba del favor de Dios hacia los cruzados, pero para judíos y musulmanes representó un trauma profundo. Las comunidades judías que sobrevivieron en otras ciudades de la región, como Hebrón o Tiberíades, vivieron bajo condiciones extremadamente duras. Se les prohibía residir en Jerusalén, practicar su religión en público o participar del comercio en igualdad de condiciones. Quienes no habían sido exterminados o expulsados tuvieron que recurrir al disimulo, al pago de sobornos o a la resignación. La vida judía en Tierra Santa quedó reducida a pequeños núcleos dispersos, sometidos a un control constante. Aún así, la idea de Jerusalén como centro espiritual nunca se perdió. En las oraciones diarias, en las fiestas, en los textos litúrgicos,
se repetía el anhelo de volver a Sion. Incluso en los rincones más alejados de la diáspora, los judíos seguían orientándose hacia la ciudad santa al rezar, recordando que su vínculo con ese lugar no se medía solo en términos políticos, sino simbólicos. Las cruzadas posteriores renovaron estas tensiones. Aunque sus objetivos militares se dirigían principalmente contra los poderes musulmanes, en distintas regiones de Europa se reprodujeron los pogromos contra comunidades judías. Parecía que cada llamado a liberar Tierra Santa venía acompañado por una nueva ola de ataques en el continente. La cruzada, como fenómeno, había instalado la idea de que la violencia religiosa era no solo legítima, sino santa. Sin embargo, la balanza militar cambió con el tiempo. En 1187, el sultán Saladino derrotó a los ejércitos cruzados en la batalla de los Cuernos de Hattin y recuperó Jerusalén. El contraste con el comportamiento de los cruzados fue notable. Saladino permitió que los judíos regresaran a la ciudad y bajo su gobierno la comunidad judía volvió a contar con sinagogas, escuelas y cementerios. Jerusalén recuperó cierta pluralidad religiosa, aunque bajo dominio islámico. Para muchos judíos, esta reapertura significó una tenue luz en medio de una larga noche de violencia. Pero el conflicto en torno a Jerusalén ya se había convertido en una cuestión global. La ciudad era mucho más que un territorio, era un símbolo cargado de significados. Para los cristianos, el escenario de la crucifixión y resurrección de Jesús. Para los judíos, el corazón espiritual del pueblo y la promesa de redención futura. Para los musulmanes, el lugar de la ascensión de Mahoma y uno de los 3 grandes centros sagrados del Islam. 3 religiones, una ciudad, una historia de heridas superpuestas. El siglo XIV fue una época de sombras en Europa. Una centuria marcada por el colapso económico, el hambre, las guerras y, sobre todo, por una catástrofe sanitaria sin precedentes. La peste negra. Entre 1347 y 1351, la enfermedad arrasó el continente. Se calcula que 1/3 de la población europea, unos 25 millones de personas, murió en menos de 5 años. Nadie comprendía su origen, su velocidad, su brutalidad. En ese vacío de conocimiento, el miedo se volvió un terreno fértil para el odio. La peste no distinguía rangos ni creencias. Mataba nobles y campesinos, religiosos y laicos, niños y ancianos. Pero cuando el horror se hizo insoportable, Europa volvió a hacer lo que tantas veces en su historia había hecho: buscar culpables. Y el chivo expiatorio más antiguo del continente, una vez más, fue el pueblo judío. Desde los primeros brotes en Italia comenzaron a circular rumores que señalaban a los judíos como responsables de la enfermedad. La acusación era concreta y delirante: estarían envenenando pozos de agua. Sin pruebas, esa idea se difundió con una rapidez casi tan devastadora como la propia plaga. A su paso, sembró pánico y desencadenó linchamientos y matanzas en decenas de ciudades. ¿Por qué los judíos? Porque ya eran percibidos como diferentes, porque hablaban otras lenguas, rezaban de otra manera, vivían en barrios separados. Porque siglos de leyes, sermones e imágenes los habían fijado en la imaginación cristiana como herejes, traidores, asesinos de Cristo. La acusación del envenenamiento de pozos fue, en realidad, la culminación de un prejuicio que llevaba siglos acumulándose. Los pogromos se desataron con furia. En Basilea, la comunidad judía fue arrestada en bloque. Más de 600 hombres, mujeres y niños fueron encerrados en una gran estructura de madera que luego se incendió. Nadie salió con vida. La ciudad decretó, además, la prohibición de residir allí para cualquier judío durante más de 200 años. En Estrasburgo, donde la peste aún ni siquiera había llegado, bastaron los rumores. El 14 de febrero de 1349, más de 900 judíos fueron quemados vivos en la plaza pública. En Colonia, Mainz, Erfurt, Worms, Frankfurt y muchas otras ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, se repitió la escena con variaciones: sinagogas saqueadas, rollos de la Torá quemados, cementerios profanados. En algunos lugares, las comunidades fueron exterminadas casi por completo. Algunos intentaron resistir. Otros huyeron o se quitaron la vida antes de caer en manos de la turba. No hubo juicios ni garantías. El veredicto era la sospecha y la sentencia, el fuego. En ciertos ámbitos, hubo intentos de frenar la violencia. Algunas autoridades urbanas emitieron ordenanzas para proteger a los judíos, señalando que no existía prueba alguna de su participación en la propagación de la peste. Incluso el Papa Clemente VI publicó bulas condenando las agresiones y recordando que la enfermedad era un fenómeno natural, no resultado de un complot. Pero sus palabras llegaron tarde o fueron ignoradas.
El hecho de que, en algunas zonas, las comunidades judías parecieran sufrir menos contagios no hizo más que avivar la fantasía del envenenamiento. La explicación, sin embargo, era mucho más simple. Las prácticas de higiene ligadas a la tradición religiosa y la vida en barrios relativamente cerrados podían reducir, en parte, el contacto con focos de contagio. Lo que en realidad los protegía un poco fue interpretado como prueba de culpa. Las matanzas de 1348 a 1350 marcaron un punto de inflexión en la historia del antisemitismo medieval. Ya no se trataba solo de discriminación legal, restricciones económicas o hostilidad predicada desde los púlpitos. Era exterminio físico, masivo, repetido en docenas de localidades. Y lo más inquietante es que todo eso fue posible gracias a la participación o la complicidad de los propios vecinos, personas que compartían mercado, calles y lengua con las víctimas. Gente que, hasta días antes, compraba pan en la misma tienda, ahora los arrastraba a la hoguera convencida de estar ejecutando la voluntad divina. La ruptura de la convivencia fue brutal. Las consecuencias históricas fueron profundas. Decenas de comunidades judías en el corazón de Europa desaparecieron. El judaísmo centroeuropeo quedó devastado. Muchos supervivientes emprendieron la huida hacia el este, buscando refugio en territorios como Polonia y Lituania, donde reyes como Casimiro III y más tarde, la dinastía Jagellón, ofrecieron protección a cambio de sus habilidades comerciales y administrativas. Esa migración masiva transformó el mapa de la diáspora. Lo que había sido un núcleo importante en el Valle del Rin y en las ciudades alemanas se desplazó gradualmente hacia Europa Oriental. La peste negra dejó cicatrices profundas, no solo en la demografía, sino en la mentalidad. Para muchos, la experiencia tuvo el sabor de un fin del mundo. El trauma fue tan grande que se volvió necesario encontrar una narrativa que lo explicara. En una Europa cristiana habituada a percibir al judío como el otro, esa explicación fue sencilla: convertirlo en culpable de la calamidad. Desde entonces, cada gran crisis tendió a ir acompañada de nuevas oleadas de antisemitismo. La idea de que los judíos eran de algún modo responsables de los males del mundo se consolidó como reflejo cultural. Y un reflejo, una vez instalado, puede activarse casi sin conciencia. La situación de los judíos a finales del siglo XIX y la aparición de las ideas eugenésicas a principios del siglo XX. La Edad Moderna, que comenzó hacia fines del siglo XV con la expansión europea y la consolidación de los estados-nación, supuso un giro profundo en la historia mundial. Para el pueblo judío, este periodo fue ambiguo. Por un lado, significó la continuidad del exilio, la marginación y las expulsiones. Por otro lado, puso las bases para un lento proceso de emancipación que solo se consolidaría, parcialmente, a partir del siglo XIX, cuando algunos estados empezaron a reconocerles derechos civiles. Ese camino no fue recto ni pacífico, estuvo marcado por retrocesos, nuevas formas de odio y una transformación decisiva del antisemitismo religioso hacia un antisemitismo de apariencia científica. A fines del siglo XV, los reinos católicos dieron golpes devastadores. En 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de España, y en 1496 a 1497 Portugal hizo lo mismo. Decenas de miles debieron abandonar la península ibérica. Muchos hallaron refugio en el Imperio Otomano, donde sultanes como Bayaceto II vieron en ellos una oportunidad económica. Ciudades como Salónica, Estambul o Sarajevo se convirtieron en centros importantes de la diáspora. Otros exiliados se dirigieron a Marruecos, Italia o los Países Bajos. De estas migraciones surgió la identidad sefardí, con su propia lengua, sus costumbres, liturgias y redes comerciales que unían puertos del Mediterráneo y del Atlántico. Al mismo tiempo, Europa Central y Oriental seguía funcionando como refugio relativo. En la Federación de Polonia-Lituania, la nobleza otorgó a muchos judíos cartas de protección y privilegios limitados. En sus ciudades se desarrollaron comunidades dinámicas, con yeshivot, tribunales rabínicos, sinagogas y una intensa vida intelectual. Pero esa estabilidad era precaria. En el siglo XVII, las rebeliones cosacas lideradas por Bogdan Chmelnytsky en Ucrania y zonas de Polonia desencadenaron masacres brutales contra judíos, a quienes se identificaba como aliados de los nobles polacos y símbolos de un orden opresivo. Miles fueron asesinados en pocos años, y las noticias de esa violencia dejaron una marca duradera en la memoria judía de Europa Oriental. En Europa Occidental, la Reforma Protestante volvió a reordenar el mapa religioso. Al principio, Martín Lutero mostró cierta simpatía por los judíos, con la esperanza de que se convirtieran al protestantismo.
Pero al no ver cumplidas sus expectativas, terminó escribiendo en 1543 sobre los judíos y sus mentiras, un texto en el que pedía quemar sinagogas, destruir casas, confiscar libros y prohibir la actividad de los rabinos. Durante siglos, este escrito tuvo poca influencia directa, pero en el siglo XX sería recuperado por el nazismo como pieza de su arsenal ideológico, mostrando hasta qué punto las palabras de la Edad Moderna podían reciclarse en contextos posteriores. El siglo XVIII trajo consigo el llamado siglo de las luces. La Ilustración promovió ideales de libertad, igualdad y derechos individuales. Filósofos como Voltaire, Montesquieu o Rousseau cuestionaron la autoridad absoluta de las iglesias y defendieron la idea de ciudadanía basada en la razón, no en la fe. Sin embargo, incluso entre muchos ilustrados, los judíos continuaron siendo vistos como un grupo problemático, cerrados sobre sí mismos, supersticiosos, incapaces de integrarse plenamente. Se hablaba de mejorarlos, de convertirlos en ciudadanos útiles, pero a menudo a condición de abandonar parte de su identidad religiosa y cultural. La gran ruptura llegó con la Revolución Francesa. En 1791, la Asamblea Nacional concedió a los judíos plenos derechos civiles y políticos, haciéndolos ciudadanos franceses en igualdad jurídica con el resto. Por primera vez en la historia moderna, un Estado reconocía oficialmente a los judíos como iguales ante la ley. Ese gesto se convirtió en modelo. En las décadas siguientes, otros países de Europa Occidental, inspirados por el espíritu de 1789, iniciaron procesos de emancipación formal, aunque muchas veces lentos y contradictorios. Durante el siglo XIX, especialmente en Francia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, numerosos judíos comenzaron a integrarse en la vida pública. Aparecieron banqueros, médicos, abogados, periodistas y profesores universitarios judíos. En Alemania y Austria, las universidades abrieron sus puertas, y en Francia, el judaísmo fue reconocido como una de las religiones del Estado. Surgió el judaísmo reformista, que intentó adaptar las prácticas tradicionales a la vida urbana moderna, reduciendo ciertas normas rituales para favorecer la integración. Parecía que, al fin, el camino hacia la igualdad era posible, pero esta integración generó nuevas formas de resentimiento. Sectores conservadores y nacionalistas comenzaron a ver con alarma la presencia judía en la banca, la prensa o la administración pública. El antisemitismo empezó a expresarse menos en registros teológicos y más en términos políticos y sociales. Se habló de influencia desmedida, de conspiraciones, de un supuesto control del dinero y de la cultura. La figura del judío como enemigo interno, invisible y peligroso, fue ganando terreno. Paralelamente, la ciencia se utilizó de manera distorsionada para justificar nuevas jerarquías. En el contexto del auge del darwinismo social y de las teorías biológicas del siglo XIX, surgieron doctrinas racistas que pretendían clasificar a la humanidad en razas superiores e inferiores. Se hablaba de pureza de sangre, de mezcla degenerativa, de rasgos físicos asociados a cualidades morales. Autores como Arthur de Gobineau o, más tarde, Houston Stewart Chamberlain influyeron en ideólogos nacionalistas alemanes que presentaban al ario como raza superior y veían en los judíos una raza aparte, corruptora. El antisemitismo ya no se definía como rechazo a una religión, sino como rechazo a una supuesta esencia biológica inmutable. Un judío convertido al cristianismo seguía siendo judío a los ojos de estos teóricos, porque la sangre no podía cambiar. Esa mutación conceptual abrió la puerta al racismo genocida del siglo XX. El caso Dreyfus, en Francia, mostró hasta qué punto estas ideas habían calado. En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue acusado falsamente de traición. El proceso estuvo plagado de irregularidades y antisemitismo abierto. El país se dividió entre quienes defendían su inocencia y quienes lo consideraban culpable solo por ser judío. Aunque años después fue rehabilitado, el caso dejó a la vista el peso del prejuicio en instituciones que se proclamaban republicanas y laicas. Entre quienes cubrieron el juicio se encontraba Theodor Herzl, periodista judío vienés. Al observar que ni siquiera la asimilación más completa garantizaba seguridad, concluyó que la solución no podía ser solo individual. Era necesaria una alternativa política, la creación de un Estado judío soberano. Así nació el sionismo político moderno. Mientras tanto, en Europa Oriental, la situación era aún más dura.
Bajo el Imperio ruso y otros regímenes autoritarios, millones de judíos vivían en condiciones de pobreza extrema, confinados a zonas restringidas, sometidos a cupos educativos y a vigilancia policial. Los pogromos eran frecuentes y a menudo tolerados o promovidos por las autoridades. Entre 1880 y 1920, más de 2 millones de judíos emigraron, principalmente hacia Estados Unidos, en busca de oportunidades y seguridad. Otros comenzaron a dirigirse a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano, comprando tierras, organizando asentamientos agrícolas y levantando las primeras colonias que, décadas más tarde, serían la base del futuro Estado de Israel. El siglo XX se inauguró bajo la promesa del progreso, ciencia, modernidad, democracia, derechos. Pero esas mismas luces proyectaron sombras profundas. El antisemitismo, lejos de desvanecerse con el avance de la razón, se adaptó a los nuevos tiempos. Los viejos mitos del judío deicida o del usurero religioso dieron paso a una imagen más moderna. El judío conspirador, el enemigo interno, el invasor invisible que operaba detrás de la banca, la prensa o la política. Este relato, alimentado por nacionalismos en ascenso y crisis sociales recurrentes, echó raíces no solo en Europa, sino también en América. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Europa ya vivía una ola de antisemitismo de nuevo cuño. En Alemania y Austria, partidos nacionalistas y movimientos de extrema derecha empezaron a usar abiertamente el odio a los judíos como herramienta electoral. En el Imperio ruso, el régimen zarista promovía o toleraba pogromos para desviar el descontento social hacia las minorías. El pogromo de Kishinev, de 1903, se convirtió en símbolo de esa violencia. Decenas de judíos asesinados, casas saqueadas, mujeres violadas, niños mutilados, mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Las fotografías y los testimonios dieron la vuelta al mundo y demostraron hasta qué punto la vida judía en Europa Oriental estaba a merced de la arbitrariedad estatal y la furia popular. En ese contexto apareció uno de los textos más nocivos del siglo, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Publicado por primera vez en Rusia, era una falsificación burda que pretendía ser el acta de una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. A pesar de haber sido desenmascarado repetidas veces como un fraude, el libro fue traducido, reeditado y distribuido por toda Europa y luego por América como si fuera un documento revelador. Se convirtió en una especie de manual del antisemitismo moderno, citado por políticos, sacerdotes, periodistas y pseudointelectuales, que buscaban darle una apariencia racional a su odio y justificar la exclusión o la persecución. La Primera Guerra Mundial no trajo consuelo. Con la caída de los grandes imperios multinacionales, el continente se llenó de nuevos estados-nación ansiosos por definir identidades homogéneas. En ese clima, las minorías étnicas y religiosas fueron vistas como cuerpos extraños. En Polonia, Hungría, Ucrania, Rumania y otros países se desencadenaron nuevas campañas de violencia contra los judíos. En Ucrania, entre 1918 y 1921, durante las guerras civiles posteriores a la revolución bolchevique, distintas facciones organizaron pogromos en los que se estima que murieron más de 100.000 judíos. Las aldeas quedaron reducidas a cenizas y miles de familias se vieron obligadas a huir. En Alemania, el antisemitismo se mezcló con la humillación nacional tras la derrota de 1918. El Tratado de Versalles, la inflación descontrolada y la inestabilidad política crearon un terreno fértil para los discursos de odio. Comenzó a difundirse la tesis de la puñalada por la espalda. La idea de que Alemania no había sido vencida en el campo de batalla, sino traicionada desde dentro por socialistas, republicanos y judíos. A ellos se les atribuía simultáneamente el control de la banca y del movimiento obrero, del capitalismo y del marxismo, de la prensa y de la especulación financiera. Era un odio irracional, pero políticamente útil, que encontró eco en sectores cada vez más amplios. Mientras tanto, en Estados Unidos, el antisemitismo adoptó formas propias. Aunque se trataba de un país construido por inmigrantes, la llegada masiva de judíos de Europa Oriental generó tensiones. En la década de 1920, organizaciones como el Ku Klux Klan ampliaron su lista de enemigos. Además de afroamericanos y católicos, incorporaron a los judíos como blanco de sus campañas. En universidades de élite, como Harvard o Yale, se instauraron sistemas de cuotas informales para limitar el número de estudiantes judíos. En muchos barrios residenciales se implementaron cláusulas que prohibían vender propiedades a familias judías. El magnate automotriz Henry Ford desempeñó un papel central en la difusión del antisemitismo en Estados Unidos.
Desde su periódico The Dearborn Independent, publicó durante años artículos basados en los protocolos de Sion, describiendo a los judíos como una fuerza subversiva global. Esos textos fueron recopilados en el libro El Judío Internacional, que circuló ampliamente y fue traducido a varios idiomas. Adolf Hitler elogiaría más tarde a Ford en Mein Kampf. Aunque el industrial terminó pidiendo disculpas públicas, el daño estaba hecho. Había ayudado a instalar el antisemitismo en un imaginario que se presentaba como moderno y pragmático. En América Latina, la situación fue compleja y variada. Países como Argentina, Brasil o México recibieron importantes oleadas de inmigración judía en las primeras décadas del siglo XX. Muchos llegaban con poco equipaje y muchas cicatrices, escapando del hambre, los pogromos y la persecución europea. En general, fueron aceptados como mano de obra, pequeños comerciantes o artesanos, y contribuyeron a dinamizar la economía urbana. Sin embargo, también allí enfrentaron barreras y prejuicios. En Argentina, sectores conservadores vinculados a la prensa y a la política difundieron estereotipos antisemitas asociando a los judíos con el comunismo, la usura o la prostitución. Durante la Semana Trágica de 1919, en Buenos Aires, se produjo un pogromo en el barrio de Once. Grupos paramilitares y sectores de las fuerzas de seguridad atacaron negocios y viviendas judías al grito de «Muerte a los rusos y a los judíos». El episodio fue minimizado en los relatos oficiales, pero quedó grabado en la memoria de la comunidad. En Brasil, el régimen de Getúlio Vargas restringió la inmigración judía durante los años 30, al calor de simpatías crecientes por el fascismo europeo y del miedo a elementos indeseables. En México, Chile y otros países, la integración fue desigual. Mientras algunos judíos lograron incorporarse a la vida cultural y económica, surgieron corrientes nacionalistas y clericales que los presentaban como amenaza a la identidad católica o a la nación auténtica. Frente a esta marea de hostilidad, muchos judíos respondieron reforzando su participación en movimientos progresistas, sindicales y culturales. En barrios obreros y universidades se fundaron asociaciones, teatros, bibliotecas, periódicos en yiddish, hebreo, ruso, polaco o castellano. El judaísmo se expresó no solo como religión, sino como identidad cultural, compromiso político y creatividad artística. Se escribieron obras de teatro, se organizaron coros, se debatió sobre socialismo, anarquismo, sionismo, asimilación. La vida judía, incluso asediada, no se redujo al papel de víctima. Fue también un foco de resistencia y de pensamiento crítico. Hacia mediados de la década de 1930, el mundo estaba peligrosamente inclinado hacia los extremismos. En Italia, Mussolini consolidaba el fascismo. En Alemania, Hitler llevaba ya 2 años en el poder y comenzaba a aplicar leyes que expulsaban a los judíos de la función pública, las universidades, las profesiones liberales. En Francia, movimientos como Acción Francesa agitaban un nacionalismo abiertamente antisemita. En Estados Unidos, la Gran Depresión alimentaba discursos que culpaban a banqueros y financieros internacionales, a menudo identificados como judíos, de la ruina económica. El auge del nazismo, el Holocausto y el Estado de Israel. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en Alemania, en enero de 1933, el antisemitismo ya formaba parte del paisaje cultural europeo. Pero lo que hasta entonces había sido una combinación de prejuicios sociales, violencia esporádica y leyes discriminatorias, se convirtió en algo nuevo, una política de Estado. Por primera vez en la historia moderna, un gobierno nacional puso en marcha la persecución sistemática de una minoría utilizando el aparato completo de la administración, la ciencia, la policía y la propaganda. El odio dejó de ser un discurso para transformarse en estructura. El antisemitismo nazi no surgió de la nada. Hitler lo había desarrollado con claridad en Mein Kampf, publicado en 1925. Allí presentaba a los judíos como parásitos, responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial y supuestos infiltrados en la economía, la prensa y la política. Sobre esa base ideológica, el nazismo construyó una visión del mundo centrada en la pureza racial, que colocaba a la raza aria en la cúspide y definía al judío como su enemigo absoluto, biológico e irreconciliable. Apenas instalado en el poder, el régimen comenzó a traducir estas ideas en leyes concretas. En abril de 1933 se lanzó un boicot oficial contra los negocios judíos. Ese mismo año se expulsó a judíos de universidades, tribunales y cargos en la administración pública.
El proceso se aceleró en 1935 con las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios, y definieron legalmente quién era judío según criterios de ascendencia, no de creencia. Bastaba tener abuelos judíos, aunque la persona se declarara cristiana, para ser señalado como tal. La religión ya no era el punto central, lo era la sangre. La propaganda fue el motor indispensable de este proceso. Películas, afiches, manuales escolares, emisiones de radio y hasta libros infantiles difundían la imagen del judío como amenaza mortal. Se lo comparaba con ratas, microbios o plagas. El semanario Der Stürmer, dirigido por Julius Streicher, se especializaba en caricaturas grotescas y libelos de odio. En las aulas se enseñaba biología racial. En los actos públicos se señalaba al judío como responsable de todos los males. El antisemitismo se volvió parte del currículo, de la vida cotidiana, de las fiestas políticas. Con la anexión de Austria en 1938, la persecución se extendió a cientos de miles de personas más. En noviembre de ese año, la Noche de los Cristales Rotos marcó una ruptura definitiva. Durante esas horas, grupos nazis y civiles atacaron sinagogas, negocios y viviendas judías en todo el Reich. Más de 1.400 sinagogas fueron incendiadas o destruidas, miles de comercios saqueados y alrededor de 30.000 judíos enviados a campos de concentración. Las calles amanecieron cubiertas de vidrios rotos, símbolo de una sociedad que dejaba atrás cualquier simulacro de respeto a la ley. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 llevó la persecución a un nuevo nivel. La invasión de Polonia puso bajo control alemán a más de 3 millones de judíos. El régimen respondió confinándolos en guetos, sectores amurallados, vigilados por la policía, donde el hambre, el hacinamiento y las epidemias se volvieron cotidianos. Varsovia, Lodz, Cracovia y muchas otras ciudades tuvieron sus guetos, en los que miles de personas morían cada mes por enfermedad, desnutrición y malos tratos, mucho antes de que comenzaran las deportaciones masivas. El verdadero punto de quiebre llegó en 1941, con la invasión de la Unión Soviética. En los territorios ocupados del este, el régimen dejó de lado cualquier apariencia legal y dio paso a ejecuciones masivas. Las Einsatzgruppen, unidades móviles de asesinato, siguieron al ejército y fusilaron comunidades enteras. En Babi Yar, cerca de Kiev, más de 33.000 judíos fueron asesinados en solo 2 días. Los métodos eran simples y brutales. Se reunía a la población, se la llevaba a fosas previamente cavadas y se la ejecutaba a tiros. Pero estos procedimientos, aunque letales, se consideraban logísticamente costosos y psicológicamente cargados para los ejecutores. De allí surgió la idea de un sistema de exterminio más eficiente. En enero de 1942, altos funcionarios del Tercer Reich se reunieron en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín. En ese encuentro, redactado en términos administrativos, se coordinó lo que ellos llamaron la solución final de la cuestión judía: la deportación y eliminación física de todos los judíos de Europa. Se trataba de convertir el asesinato en un proceso industrial, organizado por categorías, cifras y calendarios. A partir de entonces, se construyeron o ampliaron campos de exterminio en la Polonia ocupada: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno y Belzec. A diferencia de los campos de concentración diseñados originalmente para detención y trabajo forzado, estos centros tenían una función principal: matar. Trenes llenos de personas llegaban a diario. Al descender, una selección rápida dividía a los recién llegados entre quienes serían enviados directamente a las cámaras de gas y quienes serían usados temporalmente como mano de obra esclava. A muchos se les decía que iban a ducharse. En realidad, eran encerrados en cámaras herméticas donde se liberaba Zyklon B, un pesticida letal. Después, sus cuerpos eran incinerados en hornos o fosas. En Auschwitz, la capacidad diaria de asesinato llegó a miles de personas. La maquinaria genocida requería la participación de un amplio abanico de actores. No se trató solo de las SS. Ingenieros calculaban la capacidad de los crematorios, médicos supervisaban experimentos inhumanos y selecciones, contadores llevaban registros de bienes saqueados, empresas privadas fabricaban el gas, construían barracones y gestionaban trabajos forzados en fábricas. Las compañías ferroviarias organizaban los horarios de trenes. La burocracia civil procesaba decretos, censos, permisos. El genocidio no fue un arrebato, sino un sistema que involucró a buena parte de la estructura estatal y económica.
El resultado fue el asesinato de 6 millones de judíos, entre ellos alrededor de 1,5 millones de niños. Comunidades que habían existido durante siglos en Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría, Alemania, Checoslovaquia y otros lugares fueron prácticamente borradas. Lenguas como el yiddish perdieron a la mayoría de sus hablantes en Europa. Barrios, escuelas, sinagogas, bibliotecas quedaron vacíos o fueron ocupados por otros. La geografía judía del continente fue desmantelada. A pesar de la brutalidad, hubo formas de resistencia. En los guetos, como el de Varsovia, se organizaron levantamientos armados desesperados. En los campos, algunos prisioneros sabotearon instalaciones, intentaron fugas o se unieron a grupos clandestinos. Otros escribieron diarios, enterraron documentos, registraron nombres, tratando de dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. En muchos casos, la resistencia consistió simplemente en seguir rezando, enseñando a un niño, compartiendo un trozo de pan. Cada gesto de humanidad se oponía a la lógica de deshumanización total. En 1945, las tropas aliadas comenzaron a liberar los campos. Lo que encontraron desafió cualquier expectativa. Montañas de cadáveres, almacenes llenos de zapatos, maletas, gafas, cabello humano. Los sobrevivientes eran cuerpos esqueléticos, enfermos, traumatizados. Las imágenes de aquellos días recorrieron el mundo. De pronto, lo que para muchos habían sido rumores imprecisos se convirtió en evidencia incontrovertible. El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 dejó a Europa en ruinas, pero para el pueblo judío el desafío iba mucho más allá de reconstruir edificios. Se trataba de rehacer una vida. Más de 6 millones de judíos habían sido asesinados en el Holocausto. Los sobrevivientes quedaron dispersos en campos de desplazados, sin familia, sin bienes, sin país al cual volver. Muchos no querían, o no se atrevían, a regresar a sus lugares de origen, donde el antisemitismo seguía presente y en algunos casos se les recibía con hostilidad. En ese escenario, el sionismo, que había surgido décadas antes como una idea política, pasó a sentirse como una urgencia existencial. El movimiento sionista, articulado por Theodor Herzl a fines del siglo XIX, proponía crear un Estado judío en Palestina, territorio cargado de significado histórico y religioso para el judaísmo. Bajo el mandato británico, establecido tras la Primera Guerra Mundial, la inmigración judía hacia la región fue creciendo, especialmente con el ascenso del nazismo en Europa. Pero ese aumento también generó una reacción. Para la población árabe palestina, musulmana y cristiana, la llegada masiva de judíos europeos se percibió cada vez más como una amenaza directa a sus tierras, su identidad y su continuidad histórica en la región. Entre 1945 y 1947, la presión internacional para resolver la cuestión judía se intensificó. Los gobiernos aliados, en especial Estados Unidos, empezaron a apoyar abiertamente la idea de un hogar nacional judío. El Reino Unido, agotado por la guerra e incapaz de controlar el conflicto creciente entre judíos y árabes, decidió trasladar el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición, que proponía dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. La dirigencia sionista aceptó el plan como una base posible. En cambio, los líderes árabes lo rechazaron, considerándolo profundamente injusto. Otorgaba a la minoría judía una porción considerable del territorio, pese a que la mayoría de la población era árabe. La tensión se convirtió rápidamente en enfrentamiento armado. Comenzó una guerra civil entre comunidades que ya vivían separadas por el miedo y la desconfianza. Atentados, emboscadas, masacres y represalias marcaron el día a día. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la retirada británica, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. La noticia fue celebrada por los sobrevivientes del Holocausto y por comunidades judías de todo el mundo. Pero al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo Estado. Empezó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel logró resistir e incluso ampliar su territorio más allá de lo previsto por la ONU. Para la narrativa israelí fue una victoria fundacional. Para los palestinos, la Nakba, la catástrofe, que significó el exilio o huida de más de 700.000 personas, muchas de las cuales nunca pudieron regresar a sus hogares. Desde entonces, la historia de Israel se ha movido entre 2 grandes ejes: su construcción interna como país y el conflicto con el mundo árabe y, en particular, con el pueblo palestino.
En pocos años, Israel absorbió a cientos de miles de inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este, del norte de África, de Medio Oriente, de América Latina y más tarde de Etiopía y la ex Unión Soviética. Se formó un Estado con instituciones democráticas, un ejército poderoso y una economía que, con el tiempo, se volvió una potencia tecnológica. Pero todo esto se desarrolló en medio de una tensión constante con sus vecinos y con una población palestina que quedó bajo ocupación militar o en condición de refugiada. La Guerra de los 6 días, en 1967, fue un punto de inflexión. En 6 días, Israel derrotó a varios ejércitos árabes y ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí. Esa victoria consolidó su posición militar, pero abrió una nueva etapa: la administración de millones de palestinos bajo ocupación. En 1973, durante el Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Aunque Israel logró responder, el conflicto volvió a mostrar la fragilidad regional. A fines de los años 70, con mediación estadounidense, Israel y Egipto firmaron la paz. Fue el primer tratado formal entre Israel y un país árabe, pero no resolvió el núcleo del problema palestino. La OLP, fundada en 1964, fue ganando reconocimiento como representante del pueblo palestino. Sus acciones armadas, incluidos atentados y secuestros, fueron duramente condenadas, pero su demanda central se instaló en la agenda internacional. En 1987 estalló la primera Intifada, una rebelión popular en los territorios ocupados, que mostró al mundo la vida cotidiana bajo la ocupación israelí. En 1993, los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin parecieron abrir una vía a la solución de 2 estados. Pero el proceso se frenó. Los acuerdos se estancaron, Rabin fue asesinado por un extremista judío y el clima de confianza se desmoronó. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Poco después, Hamás tomó el control de la franja. Desde entonces, ese territorio se ha convertido en escenario de sucesivos enfrentamientos, bloqueos, operaciones militares y una crisis humanitaria crónica. Los cohetes de Hamás sobre ciudades israelíes y las ofensivas del ejército israelí han dejado miles de muertos y destrucción masiva. En Cisjordania, mientras tanto, la expansión de asentamientos israelíes continúa, complicando aún más la posibilidad de establecer un Estado palestino viable. La comunidad internacional ha intentado mediar sin éxito duradero. Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Liga Árabe han impulsado múltiples iniciativas de paz, pero ninguna ha logrado resolver los problemas centrales: fronteras, seguridad, refugiados, Jerusalén, asentamientos. Varias generaciones de israelíes y palestinos han crecido con sirenas, muros, puestos de control y duelos. El miedo, el trauma y la desconfianza mutua hacen difícil imaginar un futuro compartido. Hoy, más de 7 décadas después de su creación, Israel es una realidad compleja. Es democracia y refugio para judíos de todo el mundo, pero también potencia ocupante para millones de palestinos. Es un país innovador y próspero, y al mismo tiempo epicentro de uno de los conflictos más persistentes de la era contemporánea. El antisemitismo sigue presente en distintas regiones del mundo. Junto a él, la islamofobia, el racismo, la xenofobia. En medio de esas corrientes de odio se encuentran personas de carne y hueso: judíos, palestinos, árabes, cristianos, laicos. Todos atrapados en una historia larga y dolorosa, cuyos orígenes se remontan mucho más atrás que el siglo XX.